Saludos amigos, en esta ocasión vamos a aprender la pronunciación de los verbos regulares de inglés en su forma pasada. Como la mayoría de ustedes ya sabe, el pasado y pasado participio de los verbos regulares se forma agregando ed, t o ied al final del verbo. El agregar ed, d o ied al verbo son parte de las reglas gramaticales que nosotros utilizamos cuando escribimos un verbo regular en pasado. A continuación tenemos algunos ejemplos, en los cuales ustedes pueden ver que a algunos verbos le agregamos la letra D en su forma escrita. A otros agregamos ed para obtener el pasado. Y a otros verbos agregamos ied. En este caso, hemos cambiado la letra Y por ied. De igual manera, existen tres maneras de pronunciar los verbos en pasado, o el ed. La primera forma de pronunciar ed es con un sonido de t. La segunda forma tiene un sonido de d. Y la tercera forma tiene un sonido de ed. Hay que recalcar que estos son sonidos, no son letras. Ed suena como una t cuando los verbos terminan en sonidos conocidos como voiceless sounds. Voiceless sounds son los que ustedes pueden apreciar en este momento, a excepción de este sonido de t, el cual lo vamos a revisar más luego. Entonces, cuando los verbos terminan en estos sonidos, por ejemplo, f, k, p, sh, ch, s, x, ahí nosotros el ed lo pronunciamos como una t. Voiceless sounds se producen sin vibración en las cuerdas vocales. Es decir, si ustedes pronuncian verbos cuyo final sonido sea uno de estos, no va a existir una vibración en su garganta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el verbo ask. El sonido final es sonido de k. Por más que ustedes pasen todo el día o toda la noche pronunciando este sonido k, 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 si ustedes ubican sus dedos en su garganta, van a darse cuenta que no existe vibración en la garganta o en las cuerdas vocales. De igual manera, work, help, stop, kiss. Hay que hacer énfasis que nosotros tomamos en cuenta el sonido final del verbo. Ask, work, help, stop, kiss. Es decir, que cuando nosotros escribimos, en esta ocasión nosotros nos toca agregar ed, pero esto es la forma escrita. Pero cuando los pronunciamos en su forma pasada, el ed suena con un sonido de t. Asked, worked, helped, stopped, kissed. Ed se pronuncia con un sonido de d cuando los verbos terminan en sonidos que se conocen como voiced consonant sounds. Estos son los voiced consonant sounds. Igualmente, existe una excepción que es el sonido de d, que lo vamos a estudiar más luego. Entonces, ed se pronuncia como d después de voiced consonant sounds y también después de sonidos de vocal a, e, i, o, u. Tomemos en cuenta que estos son sonidos. Estas no son letras en este caso. Siempre que ustedes vean una letra que está entre slashes,
significa que es un sonido. Voiced consonant sounds son aquellos que producen vibración cuando nosotros los pronunciamos. Por ejemplo, el sonido final de este verbo es love. Love, un sonido de V dentilabial. Love, live. Si ustedes ubican sus dedos en la garganta, van a darse cuenta que existe vibración en las cuerdas vocales o en la garganta. Lo mismo con estos sonidos. El sonido final es call, arrive, play, play. Entonces, al producir estos sonidos, también se produce una vibración en las cuerdas vocales o en la garganta. Cuando escribimos, agregamos D o ED, según corresponda. Pero la pronunciación de estos verbos es como una D, 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 D. Es decir, en presente, love. En pasado, loved. Lo estoy pronunciando con un poco de exageración para dar a notar el sonido de D. Live, lived. Call, called. Ahora los vamos a pronunciar de una manera normal. Love, loved. Live, lived. Call, called. Arrive, arrived. Play, played. Ed suena como ed cuando los verbos terminan en sonidos de t y sonido de d. Hay que tomar en cuenta que este sonido de ed tiene más parecido a ed que id. Es decir, no es una i marcada, sino más se pronuncia como ed, ed, ed. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, el sonido final de estos verbos son en T y en D. Por ejemplo, act, act, count, count, create, create, add, add, need, need. El sonido final es en T y en sonido de D. En la escritura se agrega ed, pero en la pronunciación el ed se pronuncia como ed. Act, acted. Count, counted. Create, created. Add, added. Need, needed. La única manera de nosotros aprender es practicando. Entonces debemos tener mucha práctica, debemos coger una lista de verbos y poner en práctica primeramente las reglas gramaticales en su forma escrita y luego la pronunciación. Síganme para más contenido. Muchas gracias.